Vamos a orar, hermanos, para el sermón. Señor nuestro Dios, gracias por permitirnos adorarte en esta mañana. Gracias por el privilegio de que Cristo resucitara, Señor, de los muertos, y el privilegio de poder reunirnos para celebrar esto. Y pues, Señor, estamos aquí para considerar tu palabra, Señor, como tú nos lo has mandado, para leerla y para entender su significado y para recibirla de manera práctica, aplicada a nuestras vidas. Queremos, Señor, pedirte por los que estamos en Cristo, para que este pasaje nos ayude, Señor, a todos nosotros. Todos nosotros venimos esta mañana con mucha necesidad, Señor, muchas cosas que cambiar y que crecer y que madurar. Y tú has dicho que somos santificados en la verdad, por tu palabra que es verdad, así que pedimos que el ser expuestos hoy a la verdad nos transforme, nos cambie, nos haga crecer en Jesucristo. Y, Señor, pedimos por los que no están en Cristo, porque sabemos que tú haces renacer a los hombres por la palabra de verdad, por el Evangelio de nuestra salvación, y pedimos que eso justo pase esta mañana, que mientras tu palabra se expone, tú te compadezcas, Señor, de quien no está en Cristo aquí, y le des vida nueva, le concedas el arrepentimiento y la fe, y pueda asirse de Cristo, Señor, por la fe. Rogamos, Señor, por la salvación de quienes están entre nosotros y aún no han creído. Y, Señor, pues te pedimos en particular que me ayudes a exponer este texto de manera fiel. Me ayudes, Señor, a decir con precisión lo que el pasaje dice. Me ayudes a ser claro, a ser también simple, sencillo, entendible para los niños, Señor, y para todos nosotros, para que todos podamos comprender lo que dice el texto. Y te ruego, Señor, que me libres de ser un tropiezo, sino que pueda, Señor, ser un mensajero fiel de lo que dice este pasaje. Te rogamos, Señor, por tu ayuda y tu bendición para todos nosotros. En nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan. Y nuestro texto de hoy va a ser en el capítulo 2, versículos 7 al 11. Primera de Juan 2, versículos 7 al 11. Cuando lo tengamos nos podemos poner de pie para leer juntos la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esta es palabra de Dios. Podemos sentarnos.
Bueno, hermanos, Dios nos ha concedido el ir avanzando en esta primer carta de Juan. Y hemos estado viendo cómo Juan está ayudando a estos hermanos de las iglesias de Asia Menor. Comentamos hace un tiempo cómo los hermanos de estas iglesias habían vivido una división, o mejor dicho, una salida de un buen número de profesos o profesantes que profesaban ser cristianos, pero que empezaron a tener creencias diferentes en cuanto a doctrinas fundamentales. Esto provocó mucha conmoción en estas iglesias, y Juan parece entonces ser el último apóstol con vida y se encontraba cerca de esa región, así que por el lugar que él tenía y la influencia que tenía, él se encarga de escribir este sermón a las iglesias de Asia Menor para ayudarles. Hemos visto cómo Juan tiene un corazón pastoral en todo esto, cómo Juan habla con mucha ternura y amor y ayuda para los hermanos, para que a través de lo que él dice, estos hermanos puedan recuperar su seguridad de salvación y puedan crecer en ella. Y ya para este punto ya hemos visto varias maneras en las que Juan está ayudando a estos hermanos a crecer en su seguridad, a renovar su seguridad. Pero particularmente la vez pasada vimos cómo nuestra relación con la ley de Dios nos da mucha luz de si estamos en la luz o en las tinieblas, de si somos salvos o no. Y siguiendo ese mismo argumento, Juan ahora va a abordar un solo mandamiento aquí de la ley moral de Dios para ayudar a los creyentes a seguir creciendo y recuperar esta seguridad de su salvación. Y todo lo que hoy vamos a ver realmente se centra en ese mandamiento. Entonces, para efectos de la transmisión de este mensaje, de este sermón, vamos a abordar 4 puntos concernientes a este mandamiento que Juan está mencionando aquí. En primer lugar, vamos a describir el mandamiento. En segundo lugar, vamos a hablar de la antigüedad del mandamiento. En tercer lugar, de la novedad del mandamiento. Y en cuarto lugar, de la relación entre la seguridad de la salvación y este mandamiento. Comencemos entonces, número 1, con la descripción del mandamiento. Y para esto vamos a leer versículos 9 y 10. Dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Aquí en estos 2 versículos que están en el centro de nuestro pasaje, aparece de manera muy clara, creo yo, a qué mandamiento, aparece el mandamiento claro al cual Juan se está refiriendo. Y es el mandamiento de amar a los hermanos. Ese es en sí el mandamiento y el tema de esta porción de este texto de la palabra de Dios. Ahora, vamos entonces a describir este mandamiento. ¿Qué significa amar a los hermanos? Y primero vamos a pensar y meditar un poco en qué es amar. Nuestra Biblia no tiene una definición de diccionario en cuanto a qué es el amor tal cual. Y cuando digo definición de diccionario me refiero así como tan explícito, pero sí tenemos un pasaje en la Biblia que es un pasaje clásico cuando se habla del tema del amor, que si bien no nos dice qué es, así tal cual, sí nos dice cómo es. Y vamos a ir a ese pasaje. Vamos a 1 Corintios 13 y vamos a leer versículos 4 al 8. 1 Corintios 13,
4 al 8. Entonces dice aquí, en este caso es Pablo, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así que hermanos, este pasaje nos describe al amor, nos da estas características de cómo es el amor verdadero, primeramente, obviamente en Dios, pero también cómo es este amor demandado de nosotros. Entonces, cuando Juan está hablando del amor a los hermanos, definitivamente tiene en mente estas características, es decir, este amor que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, etcétera, etcétera. Es esta actitud o disposición del corazón hacia los demás caracterizada por estas cosas que menciona Pablo aquí en 1 Corintios 13. Ahora, en cuanto a quiénes son los hermanos a los que Juan se refiere en su carta, bueno, mientras vayamos viendo, si Dios nos permite, varios textos de 1 de Juan, creo que va a ser muy evidente que Juan no usa el término hermanos para hablar de hermanos de sangre, sino Juan, cuando usa este término hermanos aquí en esta carta, en 1 de Juan, siempre Juan lo usa hablando de los hermanos en Cristo. Entonces, para ubicar bien, el mandamiento al que Juan se está refiriendo es este amor sufrido, benigno, paciente, etcétera, hacia los hermanos en Cristo, hacia los otros creyentes, los otros que están en unión con nuestro Salvador. Así que ese es nuestro primer punto de este mensaje. Este es el mandamiento al que Juan se refiere. Ahora vamos a considerar en segundo lugar la antigüedad del mandamiento. Y para esto vamos al versículo 7, volviendo a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 7. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. He titulado a este punto la antigüedad del mandamiento, porque aquí Juan claramente está diciendo a los hermanos que él no está dando un mandamiento nuevo. Él no está viniendo con alguna novedad para ellos, sino él está diciendo un mandamiento que ellos tienen, dice Juan, desde el principio. Ahora, claro, en un sentido, estos hermanos de Asia Menor, desde que ellos se convirtieron a la fe en Cristo, escucharon sobre este mandamiento. Y podríamos decir que en un sentido ellos tienen ese mandamiento desde el principio de su conversión. Pero yo estoy de acuerdo con comentaristas de este pasaje. Estoy de acuerdo que Juan muy probablemente tiene en mente aquí no solamente el principio de la conversión de estas personas, sino considerando la iglesia o al pueblo de Dios como un todo. Nosotros sabemos que este mandamiento no surgió en el nuevo pacto. Este mandamiento no fue algo que nació con el cristianismo, específicamente con la iglesia del nuevo pacto, sino este mandamiento existe desde el principio, desde el antiguo pacto. Si nosotros vamos al antiguo pacto,
vamos a ver este mandamiento de amar a los hermanos también allí. Y vamos a un ejemplo para que todos lo podamos ver. Levítico 19, versículos 17 y 18. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Levítico 19, versículos 17 y 18. Dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Es claro, hermanos, aquí en Levítico 19, 17 y 18, que el mandamiento de amar al hermano ya estaba desde entonces. Y claro que ya estaba desde entonces, hermanos, porque el mandamiento de amar a nuestros hermanos es un mandamiento que está en la ley moral de Dios. No es un mandamiento añadido como una práctica ceremonial que vimos ya en nuestra confesión de fe, que esas cosas al cumplirse en Cristo ya no están vigentes, ni es un mandamiento judicial o civil para que ahora en esta época ya no se practique, sino es un mandamiento moral, de pura esencia moral, y por lo tanto es un mandamiento desde el principio. Este mandamiento es tan antiguo como la ley de Dios misma lo es, el mandamiento de amar a los hermanos. Pero habiendo considerado la antigüedad de este mandamiento, vamos ahora a nuestro tercer punto, que es la novedad de este mandamiento. Y vamos a leer aquí nuestro versículo 8. Dice Juan: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces, mientras Juan dice que este es un mandamiento antiguo, desde el principio, aquí nos dice en versículo 8 que es un mandamiento nuevo. Y si ustedes están pues viendo este texto, si estamos prestando atención, creo que es normal que surja una pregunta. Primero dice Juan que no es nuevo, que es antiguo, y ahora dice que es nuevo. Ahora, claro, Juan no se está contradiciendo. Juan está siendo inspirado por Dios al escribir estas palabras y no puede estar contradiciéndose. Este lenguaje de decir, bueno, es antiguo, no es nuevo, pero de repente sí es nuevo, es intencional. Juan está siendo intencional al decirnos que mientras es un mandamiento antiguo desde el principio, a la vez es un mandamiento nuevo. Hay una novedad, un aspecto novedoso en este mandamiento de amar a los hermanos. Y quizá la primera pista para poder descifrar un poco qué está diciendo Juan aquí es darnos cuenta que esta palabra nuevo que Juan usa aquí, o que fue traducida como nuevo aquí en nuestra Biblia en español, es un término griego, una palabra griega, que no tiene la idea de nuevo en cuanto a cronología, sino nuevo en cuanto a frescura. Y claro, esto no resuelve el problema, pero sí da una pista de que Juan no está refiriéndose aquí a términos cronológicos, sino más bien a un aspecto como de frescura. Ahora, creo que lo que resuelve aquí el problema, o el aparente problema, es darnos cuenta que este mismo lenguaje fue usado por nuestro Señor Jesucristo en su último sermón a sus apóstoles antes de morir. Y de hecho fue registrado por este mismo autor, por el apóstol Juan. Hay dos ocasiones en las que Juan registra justo estas mismas palabras que él menciona aquí, pero salidas de la boca de nuestro Salvador. Y vamos a ir a esos dos lugares para ver
¿Qué es lo que nuestro Señor está diciendo? Y creo yo que eso resuelve totalmente la situación y nos da claridad de a qué se está refiriendo el apóstol. Así que vamos primero a Juan 13, el Evangelio de Juan, capítulo 13, y vamos a leer versículos 34 y 35. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice el Señor Jesucristo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y más adelante en este mismo mensaje Jesucristo dice en Juan 15, versículos 12 al 17, lo siguiente. Juan 15, versículos 12 al 17. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si pueden ver, es el mismo lenguaje que Juan usa, un mandamiento nuevo, y es el mandamiento de amarse ellos como hermanos unos a otros. Y creo yo, hermanos, que la clave en estos dos textos de Juan, el Evangelio de Juan, es la frase que Cristo repite cuando dice, como yo os he amado. Cuando Cristo hace referencia a que ellos deben amarse unos a otros, Él añade esta frase diciendo, ámense unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, lo acabamos de leer, que uno ponga su vida por sus amigos. Queridos hermanos, esta frase, como yo os he amado, creo yo que esa frase es lo que da esta frescura a este mandamiento. El mandamiento antiguo de amarse unos a otros, que ya estaba desde siempre en la ley moral de Dios, es en un sentido refrescado por la manera en cómo Cristo nos ha amado. Y ahora uno puede decir, bueno, ¿en qué sentido el amor de Cristo refresca el mandamiento? Bueno, en este sentido, hermanos, antes de Cristo, nosotros nunca habíamos visto, y el mundo nunca había visto y palpado este amor que se manda en este mandamiento de manera palpable. Claro, lo habían experimentado de Dios hacia ellos, pero nunca lo habían podido contemplar a primera vista o a primera mano en un plano horizontal. Todos los creyentes del antiguo pacto, mientras sí se esforzaron por amarse unos a otros, lamentablemente en una u otra ocasión tuvieron chispas entre ellos, tuvieron choques, tuvieron ciertos momentos en los que no parecía haber tanto amor como debería, porque a fin de cuentas eran creyentes con pecado y luchaban con esas cuestiones. Entonces, mientras Moisés, mientras David, mientras Abraham, etcétera, etcétera, eran personas que amaban a sus hermanos en la fe, nunca había sido palpable en la historia humana ver a un hombre cumplir ese mandamiento real y cabalmente. Pero cuando llega Cristo, cuando Dios mismo viene y se hace uno de nosotros, por primera vez la humanidad pudo ver
contemplar y palpar, como dice Juan, este amor por los hermanos. Y donde sucedió eso, obviamente fue toda la vida de Cristo. Cristo toda la vida guardó perfectamente este mandamiento. Como dice el mismo Evangelio de Juan, amó a los suyos hasta el fin. Y momento a momento que Cristo estuvo interactuando con sus apóstoles, con los discípulos, con todo el que creía en Él, todo aquel que creía en Cristo y lo conocía podía experimentar este amor y podía ver vez tras vez cómo Cristo mostraba estas características que vimos en 1 Corintios 13. Pero de manera especial, hermanos, de manera cuspídica, de manera más alta, nosotros vemos este amor desplegado en la cruz del Calvario. Nosotros podemos en esta mañana, por así decirlo, viajar a la cruz del Calvario y podemos contemplarla en nuestra mente, contemplar lo que pasó allí cuando el Dios hecho hombre colgaba del madero. Y al ver a nuestro Salvador sangrante y al verlo ahí sufrir por nuestros pecados, al tener esta imagen mental de nuestro Salvador, podemos decir, citando a 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Cuando miramos a la cruz, queridos hermanos, esta descripción de 1 Corintios 13 es perfecta, está perfectamente encarnada allí colgando del madero. Un amor perfecto, un amor que jamás deja de ser, un amor incondicional, un amor pactual, perpetuo. Y eso, queridos hermanos, es lo que refresca a este mandamiento de amarnos unos a los otros. Porque mientras el mandamiento sigue siendo el mismo en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, es igual. Definitivamente el ejemplo que vemos nosotros en Cristo, al poder ver a nuestro Salvador sangrante en la cruz, cumplirlo a la perfección, nos da una dimensión totalmente distinta no contraria, sino distinta en cuestión de frescura, de realidad, de poderlo palpar, de lo que significa amar a un hermano. Entonces, esta, hermanos, es la novedad del mandamiento. No es un cambio de ley, sino es simplemente una frescura, una realidad nueva en el sentido de real y palpable en la persona y obra de Cristo, que al ser puesta delante de nosotros y al nosotros experimentar este amor, al mirar esta cruz y al contemplar esta cruz de Cristo, nos da precisamente una perspectiva nueva, un contexto nuevo y ojos nuevos para poder cumplir el mandamiento de amar a nuestros hermanos. Así que ese es nuestro tercer punto, la novedad del mandamiento. Vamos ahora al cuarto punto de nuestro mensaje, que es la relación entre la seguridad de la salvación y este mandamiento. Este va a ser el punto más largo del mensaje. Y vamos a volver a 1 de Juan 2 y vamos a leer versículos 8 al 10. Al 11, perdón. Dice versículo 8: Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo,
que es verdadero en Él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, ¿qué es lo que hace Juan aquí ahora? Después de presentarnos el mandamiento y de hablarnos de la antigüedad del mandamiento y de la novedad del mandamiento, Juan ahora va a tomar este mandamiento y va a ayudar a los creyentes con la seguridad de su salvación a través de este mandamiento. Y lo primero que hace Juan en versículos, lo primero que quiero que notemos que hace Juan en el versículo 9 es que Juan expone aquí en el verso 9 a los falsos maestros de los que ya hablamos en ocasiones pasadas. Esas personas que decían ser cristianas, pero que estaban negando doctrinas esenciales del cristianismo, y que se separaron de la iglesia y dañaron mucho a la casa de Dios. Dice Juan en versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Estos falsos maestros decían estar en la luz. Estos falsos maestros decían ser cristianos, decían conocer al Señor, decían haber tenido una experiencia, como ya lo vimos, misteriosa, especial. Profesaban ser creyentes de otro nivel, ¿verdad? Pero Juan dice, no. Si alguien dice estar en la luz, si alguien dice ser cristiano, pero aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. O sea, no es cristiano de verdad, no conoce al Señor. Y obviamente él se refiere a estos falsos maestros, quienes en medio de toda su jactancia, de todo su orgullo, de toda su pretensión y profesión de ser cristianos, lastimaron a muchas iglesias de esa región. Al negar doctrinas esenciales del cristianismo y al separarse de ellos y causar dudas y confusión en los creyentes, dañaron al cuerpo de Cristo, maltrataron al cuerpo de nuestro Señor, mostrando que no amaban realmente a los hermanos. Amaban su propio nombre, su propia gloria, su propia reputación, pero no amaban a la esposa de nuestro Señor. Así que Juan está ayudando aquí a los creyentes y les está diciendo, esos que se fueron, esos que profesan ser cristianos y que lastimaron a tantos hermanos aquí, y que no les importó y aún así se fueron negando al propio Cristo verdadero, esas personas no son creyentes. No son creyentes de verdad, no están en la luz, están en tinieblas todavía. Pero por otro lado, Juan se dirige aquí a los creyentes en el versículo 8, diciendo, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él, hablando de Cristo, y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Obviamente Juan, como lo ha hecho en varias ocasiones y ya lo hemos visto, está haciendo un contraste. Y después de decir, estos no son creyentes porque desobedecen este mandamiento, Juan les dice, en ustedes es verdadero este mandamiento. Es verdadero en Cristo, quien dio su vida por ustedes en esa cruz del Calvario, y es verdadero en ustedes. O sea, lo que Juan está diciendo aquí, les está ayudando y les está diciendo, es verdadero en ustedes y por lo tanto ustedes están en la luz, son creyentes. Entonces, al ver este argumento que Juan presenta aquí,
podemos entender, creo yo, muy fácil lo que Juan está haciendo. Juan está diciendo que todo creyente verdadero ama a sus hermanos. Por lo tanto, si alguien profesa ser creyente y no ama a los hermanos, no es creyente. Si alguien profesa ser creyente y ama a los hermanos, es una evidencia de que sí lo es. Ese es el argumento de Juan. Pero ahora, quizás uno puede preguntarse, pero, a ver, tiempo. ¿Cómo puede decir Juan que este mandamiento es verdadero en ellos? Digo, de que es verdadero en Cristo no nos queda duda. Cristo murió por la iglesia, se entregó a sí mismo por ella con un amor perfecto, pero ¿verdadero en ellos? Creo yo que todo creyente, desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto, no nos atreveríamos a decir, mi amor es como el de Cristo por la iglesia. Creo que no. Creo que no estaríamos dispuestos a decir que así como Cristo amó incondicionalmente a la iglesia y entregó a Dios todos por ella, así nosotros lo hemos hecho. Y claro, así es. Ningún creyente realmente ha llegado a esa medida de amor que Cristo mostró en la cruz. Pero fíjense que Juan ayuda a sus lectores en esto. Porque Juan dice aquí en el versículo 8 al final, que este mandamiento es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Nuestra traducción Reina Valera hizo un gran trabajo aquí, porque si se fijan, nuestra traducción no dice porque las tinieblas pasaron y ya están en la luz, lo cual es cierto, pero fíjense el tiempo de nuestros verbos aquí. Corresponde muy bien al tiempo de los verbos en el texto griego. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Podríamos traducir ya está alumbrando. El tiempo de los verbos que usa Juan aquí no es un hecho que pasó una vez y ya, sino es una acción continua, algo que está sucediendo una y otra vez. ¿Y por qué? ¿Por qué Juan se toma esa molestia de hablar en esos tiempos verbales presente continuo? ¿Por qué no se refirió simplemente a esto como una acción ya realizada o ya hecha? Bueno, hermanos, yo creo que Juan está haciendo esto para ayudar a los creyentes. Porque al decir las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, Juan está pintando en un cuadro la experiencia de un creyente. La experiencia de un creyente es lo que ya hemos mencionado antes como el ya, pero todavía no. Las tinieblas ya están pasando, ya se están alejando de nosotros, ¿verdad? Ya no somos esclavos del pecado, ya el pecado no nos domina, pero sí está presente ahí el pecado. Aunque las tinieblas van pasando, se van alejando, todavía están en un sentido allí. Y la luz verdadera ya está alumbrando, está presente, pero no en su perfección, no en su estado final perfecto como en Cristo sí lo estaba. Está presente, es real, pero no perfecta. Y por estas palabras y por esta frase es que Juan puede decir que el mandamiento es verdadero en los creyentes. Porque aunque los creyentes aquí no han llegado a la cima, no han llegado a mostrar su amor por la iglesia como Cristo lo hizo, exactamente igual, ya aspectos de eso que hizo Cristo por la iglesia están presentes en ellos y ya se ven en ellos. Y el pecado ya se está alejando, ya cada vez es menor, pero todavía está presente. Entonces Juan está ayudando aquí a los creyentes para decirles obviamente, claro, ningún hombre se atrevería a igualar su amor por la iglesia con el de Cristo. Pero creo yo que todo creyente puede encontrar en una examinación sincera que aunque no es igual en el sentido del grado en el que Cristo amó a la iglesia,
La semilla sí está. La luz ya está alumbrando y las tinieblas van pasando. Lo que Juan quiere aquí es que los creyentes, con todas estas aclaraciones, se examinen y digan, ok, yo no me fui con estos falsos maestros. Yo no lastimé a la iglesia del Señor como ellos, sino aquí sigo, aquí estoy, con muchas tentaciones, aflicciones y pecados, pero con un verdadero amor hacia Cristo y a su pueblo. No perfecto, pero sí real. Y luego entonces ellos deben concluir que son creyentes, porque ese es el propósito de la carta de Juan, consolar a estos hermanos de Asia Menor y llevarlos de estas dudas de seguridad a tener una seguridad madura y estable de su salvación. Bueno, hermanos, ya hemos considerado estos 4 puntos de nuestro texto, ya hemos visto lo que significa nuestro pasaje, pero ahora es momento de aplicarlo a nuestras vidas, a nosotros. Nosotros no estamos en Asia Menor, nosotros no vivimos un problema de falsos maestros entre nosotros tal cual, pero como lo hemos dicho en otras ocasiones, el tema de la seguridad de la salvación es un tema muy vigente hoy para nosotros, porque todo creyente, al considerar esta situación, a veces tiene luchas y conflictos, y a veces necesitamos ayuda para examinarnos y saber si estamos en la fe. Entonces, queridos hermanos, esta mañana tenemos aquí una gran ayuda de parte de Dios para examinar nuestra profesión de fe y para examinar si sí estamos o no en Cristo, si somos salvos o no. Y como ustedes mismos lo vieron, Juan no está diciendo que nosotros debemos ver en nosotros el mismo amor en su mismo grado que Cristo muestra por la iglesia. Pero sí Juan nos está diciendo que aunque todavía hay pecado en nosotros, la luz verdadera ya está alumbrando y las tinieblas van pasando. Entonces, querido hermano, esta mañana pregúntate, ¿veo un amor real en mi corazón hacia la iglesia, hacia los hermanos? Claro, no en el grado en el que Cristo lo hizo, pero sí la semilla en mi corazón. Los creyentes son las personas con las que yo más disfruto estar. Los creyentes son las personas con las que yo más disfruto convivir, con las que yo más me disfruto relacionar. Los creyentes son las personas que son mis amigos. Tengo un mismo sentir con ellos al amar a Dios y aborrecer el pecado juntos. Y hermanos, si podemos decir que sí a esa pregunta, reconociendo que hay mucho que crecer, mucho que madurar, mucho que cambiar, pero que está allí está y es real, entonces nosotros esta mañana tenemos que terminar este culto con más seguridad de cómo empezamos el culto. Ver esta evidencia de la salvación y poderla ver en nuestras vidas, poder ver que nuestro corazón ha sido cambiado para ahora amar a las personas que antes aborrecíamos, es un milagro, hermanos. Toda persona que no está en Cristo, aunque pueda poner alguna máscara, alguna cara, toda persona que no está en Cristo, en el fondo aborrece a los hermanos. Aborrece a Cristo y aborrece a la esposa de Cristo. Y por lo tanto el poder amar a Cristo y a su pueblo es un milagro. Es un milagro. Y si tú hoy amas a los hermanos, querido hermano, eres un milagro andante. Dios ha obrado en tu corazón y luego entonces debes tener hoy seguridad de salvación. Así que esa sería la primera aplicación. Debemos llevar este texto para llevarlo a la autoexaminación
Y si nosotros vemos esto, no en el grado perfecto, pero en el grado real, debemos concluir que somos creyentes. Pero por otro lado, si lo que yo acabo de decir es completamente extraño para ti, si no hay amor alguno por los hermanos, no hay deleite alguno por venir aquí a la iglesia, no hay deleite alguno en conversar sobre el Señor, deleite alguno en servir juntos al Señor, deleite alguno en extender su reino, si no hay nada, de nada, y todo esto parece algo súper extraño para ti, querido amigo, si tú profesas ser salvo, tengo que decir en base a este texto que la profesión tuya pues no es real, porque es muy claro el texto. El que ama a su hermano está en la luz, es salvo, y el que no está en las tinieblas. Segunda aplicación para los que estamos en Cristo. Este texto no solamente nos ayuda con nuestra seguridad, sino este texto gira en torno a un mandamiento. Y un mandamiento, hermanos, pues es eso, es una orden. Es una orden de parte de Dios que sigue vigente en nuestros días, porque la ley de Dios sigue vigente, y que, como lo vimos, es refrescada aún al ver el ejemplo de Cristo, al ver encarnado ese amor en Él. Entonces, querido hermano, esta mañana este texto nos puede ayudar, habiéndonos dado seguridad de salvación, este texto nos puede ayudar para nosotros seguir creciendo y madurar. Definitivamente, como las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, quiere decir que hay áreas de nuestra vida en las que no estamos reflejando este amor de Cristo como deberíamos, que no estamos amando a nuestros hermanos como deberíamos. Es decir, hay áreas en nuestra vida, momentos en nuestra vida en los que no se puede decir que somos pacientes, ¿verdad? Benignos, misericordiosos, que todo lo soportamos, que no nos irritamos, que no guardamos rencor, que no nos envanecemos, como dice 1 Corintios 13. Muchas ocasiones, lamentablemente, es así. Entonces este texto, y particularmente el meditar en el perfecto amor de Cristo en la cruz, nos ayuda hoy, aquí entre nosotros, hermanos, para que todo problema que hay entre nosotros se esfume. Si hay algo entre nosotros aquí hoy, creo yo que eso se puede ir al mirar que a mí y a mi hermano, a los dos, Cristo nos amó de esta forma. A mí y a mi hermano, por ambos, Cristo derramó su sangre en esa cruz. Por mí y por mi hermano, Cristo sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. Que este texto, hermanos, que el meditar en lo que hizo Cristo nos ayude a soportar todo entre nosotros, a sufrir todo entre nosotros, a ser pacientes, misericordiosos y benignos. Y obviamente esto debe empezar por mí. Yo me siento redarguido al decir estas cosas y bueno, espero que ustedes también. Y que hoy meditemos en esto y podamos crecer en nuestro amor hacia nuestros hermanos por quienes Cristo murió. Finalmente, una aplicación para los que no son creyentes. Querido amigo, si tú estás hoy aquí y sabes que no eres cristiano, es muy importante que tú entiendas algo que hemos tratado de enfatizar y es algo importante de siempre enfatizar. Y es el hecho de que si tú no estás en Cristo,
Tu labor hoy no es en sí obedecer este mandamiento o intentar obedecer este mandamiento. Claro, es bueno tratar de obedecer la ley de Dios, claro que sí, lo vimos en nuestra confesión. Es peor entregarse al pecado de manera desenfrenada. Pero el punto, querido amigo, es que este mandamiento es verdadero, como dice aquí el texto, en Él, hablando de Cristo, y en los que están en Cristo. Solo en unión con Cristo, solo siendo salvos, es que una persona puede amar así. Fuera de Cristo es imposible, querido amigo. No estoy negando que personas que no son salvas tengan un carácter muy afable y muy amoroso y hagan cosas externas. Pero la palabra de Dios nos enseña que el amor genuino, el amor de verdad, solo puede venir de una persona unida a Cristo, nada más, solamente. Entonces, querido amigo, si tú hoy te vas de este lugar y te tratas de esforzar por obedecer este mandamiento, quizá puedas poner una apariencia de piedad, como los fariseos, puedas poner una máscara, puedas poner algún tipo de maquillaje para que parezca que lo haces, pero querido amigo, no lo vas a conseguir. Y mucho menos vas a conseguir algo que pueda ganar tu salvación. No vas a conseguir obedecerlo y eso jamás podrá resultar en que tú seas perdonado a causa de eso. Muchas personas en este mundo están tratando de conseguir su perdón de sus pecados, la libertad de sus pecados, por sus propios esfuerzos, por su propio impulso y aparente deseo de cambiar, de dejar esto, dejar lo otro. Querido amigo, este mandamiento solo es verdadero en Cristo y en los que están en Cristo. Pero hay buenas noticias para ti. Las buenas noticias, querido amigo, que no estás en Cristo, es que no tienes tú, de hecho, que conseguir este mandamiento por tus propias fuerzas. La buena noticia es que tú no tienes que salvarte por ti mismo. La gran noticia del Evangelio es que Dios ha venido aquí. Dios, nuestro Creador, se ha hecho un hombre. Y Él nos ha mostrado este amor del que nosotros estamos hablando. Un amor que no es condicional a cómo somos nosotros. Un amor que no toma en cuenta lo que nosotros hacemos, sino un amor libre, soberano y de pacto. Un amor en el que Dios puso su mirada en un pecador, un desobediente, un rebelde a Él, y que por el simple hecho de Él decidirlo así, dio su vida por Él en la cruz. Y sabes qué, querido amigo, este amor de Cristo, Cristo nos manda ofrecerlo a todo el mundo, incluyéndote a ti. Este amor salvador, incondicional, perfecto, es ofrecido a todas las personas de todo el mundo. Cristo en la cruz pagó el castigo de muchos de nosotros para perdonarnos de todos nuestros pecados. Cristo venció el pecado de muchos de nosotros y al tercer día resucitó en nuestro lugar. Cristo ascendió al cielo en el lugar de muchos de nosotros para interceder por nosotros y guardarnos hasta el fin. Y querido amigo, esta obra de redención se te ofrece a ti gratuitamente. Mientras se ofrece a todos, no se aplica a todos. No todos gustan de ella, no todos se benefician de esta obra de redención, sino solo los que se arrepienten y creen en Cristo. Así que, querido amigo, si tú no te has arrepentido y no has creído en Cristo, tú no estás disfrutando de este amor incondicional, perfecto y eterno.
sino en palabras de Cristo, la ira de Dios está sobre ti, ¿verdad? Pero todo puede cambiar hoy, justo ahora. Si en este momento te arrepientes de tus pecados y pones tu fe solo en Cristo, si descansas solo en este amoroso Salvador, sabiendo que no eres digno de que alguien te ame así, pero creyendo porque la Biblia lo dice y aferrándote a ese amor derramado en la cruz. Las Escrituras dicen que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y amado amigo, Cristo salva precisamente a los pecadores. Tú eres pecador, entonces ven a Cristo y encontrarás esta salvación, encontrarás este amor incondicional que borrará tus pecados, te liberará de tus pecados y te concederá glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Y una vez estando en Cristo, ahora sí podrás obedecer este mandamiento. Entonces, querido amigo, ven a Cristo y podrás ser salvado. Y que Dios nos ayude a que todos nosotros, o de todos nosotros, se pueda decir que este mandamiento es verdadero. Amén. Vamos a orar.